Una población P obedece al modelo de crecimiento logístico. Satisface la ecuación diferencial dada aquí. Se nos pide que determinemos los intervalos de P para los cuales la población está aumentando, así como para los intervalos para los cuales está disminuyendo. Luego se nos pide encontrar P de 64, dado que P de 0 es igual a 4. Así que solo resolvimos este problema, y para la parte 100, de hecho nos tomamos el tiempo para resolver esta ecuación diferencial, que consumía bastante tiempo. En este ejemplo, usaremos el método de acceso directo para encontrar la solución a la ecuación diferencial, usando nuestras notas aquí a la derecha. Pero para una revisión rápida, la ecuación diferencial dada es una ecuación diferencial autónoma porque tiene la forma de dp de t es igual a f de p, lo que significa la derivada de p de t es igual a una función de solo p, y la variable independiente t solo aparece en la derivada. Las soluciones de equilibrio ocurren donde la derivada es igual a 0. Y donde la derivada es positiva o mayor que 0, p está aumentando, y donde la derivada es negativa o menor que 0, p está disminuyendo. Entonces, para responder a las partes A y B, primero encontremos las soluciones de equilibrio, así que estableceremos la derivada igual a 0, y resolveremos por p. Eso nos daría la ecuación 0 igual a 3 dividido entre 1100 veces p multiplicado por la cantidad 11 menos p. Bueno, observe cómo este producto es igual a 0 cuando p es igual a 0 o cuando p es igual a 11. Pero observe cómo se nos dice que p es mayor que 0, lo que significa que desea encontrar el seno de la derivada en dos intervalos abiertos, donde el primer intervalo abierto sería de 0 a 11 y el segundo intervalo abierto sería de 11 a infinito. De nuevo, si podemos determinar el seno de la derivada de p de t en estos intervalos, podemos determinar dónde está aumentando p y dónde está disminuyendo. Entonces, para el valor de prueba en este primer intervalo, seleccionemos p igual a 1. Note que cuando p es igual a 1, tendríamos 3 divididos entre 1100 por 1 por 10. Lo cual es positivo, entonces debido a que dp de t es positivo durante este intervalo, dp de t aumenta durante todo este intervalo. Y ahora para este intervalo, seleccionemos p es igual a 12. Cuando p es 12, tendríamos dp de t es igual a 3 dividido entre 1.100 por 12 veces 1 negativo. Lo que nos daría un valor negativo para dp de t, lo que significa que la población está disminuyendo durante todo este intervalo. Entonces, para la parte A, diremos que la población está aumentando cuando p es mayor que 0 y menor que 11, y diremos que la población está disminuyendo cuando p es mayor que 11. Y ahora nuevamente, para encontrar la parte 100, usaremos nuestras notas aquí a la derecha para usar un atajo para encontrar la solución a la ecuación diferencial dada, donde la ecuación diferencial en esta forma aquí tiene una solución p de t dada aquí. Pero observe cómo la ecuación diferencial dada no está del todo en esta forma porque aquí tenemos la cantidad 11 menos p, y aquí tenemos la cantidad 1 menos p dividida por k. Entonces tendremos que cambiar la forma de la ecuación diferencial para que se ajuste a esta forma. Luego, identificaremos p sub 0, k y r y escribiremos nuestra solución de esta forma. Trabajemos en esto en la próxima diapositiva. Para hacer que la ecuación diferencial dada se ajuste a esta forma aquí, queremos centrarnos en este término, que debe ser igual a 1, y en este momento, notar cómo es 11. Bueno, no podemos dividir el lado derecho por 11, así que lo que haremos será multiplicar por 11 sobre 11, que es igual a 1. Entonces vamos a tener dp de t igual a 11 dividido por 11 veces el lado derecho de la ecuación. Y ahora desde aquí, separemos esta fracción. Escribamos el lado derecho como dp de t es igual, escribamos esto como 11 por 3 dividido entre 1100. Y luego multiplicado por 1 11p. Multiplicado por la cantidad 11 menos p. Entonces, de nuevo, todavía tenemos la fracción 11 sobre 11. Simplemente la escribimos como dos términos separados. Esto nos dará dp de t igual 11 y 1.100 simplificados. Hay un 11 en 11 y un 100 11 en 1.100. Y desde aquí, distribuiremos el 1 11 y dejaremos el factor p allí. Entonces tenemos 300 veces p veces 1 11 por 11 es 1. Y luego tenemos menos p dividido por 11.
Observe cómo ahora la ecuación diferencial se ajusta a esta forma y, por lo tanto, podemos identificar R y K, y recuerde, también nos dijeron que P de 0 es igual a 4. Entonces, a partir de la ecuación diferencial dada y la condición inicial, sabemos que P de 0 es igual a 4. Sabemos R, que es la tasa de crecimiento intrínseca, lo que significa que la tasa de crecimiento sin restricciones es 300. Y sabemos que K, la capacidad de carga, es este denominador aquí, que es 11. Entonces, si una solución particular a la ecuación diferencial dada es P de t igual, el numerador es K veces P bajo 0, que es 11 veces 4, 44. Dividido por la cantidad P sub 0, que es 4, más K menos P sub 0. Eso será 11 menos 4, 7, veces C elevado a la potencia de RT negativo, que es negativo 3 dividido por 100 veces T. Entonces esta es la solución particular a la ecuación diferencial dada. Pero recuerde que la parte 100 en realidad nos pidió encontrar P de 64. Entonces, para encontrar P de 64, sustituimos 64 por T. Entonces tendríamos 44 dividido por la cantidad, 4 más 7 veces E elevado a la potencia de negativo 3 100 por 64. Entonces, yendo a la calculadora, tenemos 44. Dividido entre paréntesis abiertos 4 más 7. Veces E elevado a la potencia de negativo 3 100 o negativo 3 dividido por 100 por 64. Flecha derecha. Cierre los paréntesis e ingrese. Entonces P de 64 es aproximadamente 8.7540. Entonces, si viste el otro video donde realmente resolvimos la ecuación diferencial usando la separación de variables y la descomposición de fracción parcial, obtuvimos la misma solución particular así como el mismo valor de función para P de 64. Este video muestra el acceso directo usando esta forma de la ecuación diferencial que modela el crecimiento logístico con la solución aquí en esta forma. Espero que hayas encontrado esto útil.